Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Paul Broca Villacorta de la clase 9801 del turno del miércoles. Hoy le voy a hablar sobre mi trabajo de análisis sísmico estático y dinámico. Vamos a empezar hablando sobre el predimensionamiento. Como ya sabemos, para hallar en primer lugar el sentido de aligerado que vamos a tener, tomamos la luz mayor de cada sentido y entre ellas tomamos la menor. Por ejemplo, en mi caso, por mis apellidos y mi nombre, en la dirección X tenemos longitudes de 6 metros cada una, y en la longitud Y, en la dirección Y, perdón, tenemos L1 de 5 metros, L1 5 metros y L3 de 4 metros, un total de 14 y 18 metros. Entonces, la mayor aquí, como todos son iguales, tomamos 6 metros y la mayor aquí sería 5 metros. La menor de ambas es 5 metros. Entonces nuestra dirección de nuestro sentido de aligerado va a ser en la dirección Y, vertical. Nuestro predimensionamiento de luz aligerada. A ver, tenemos una luz en nuestro sentido tenemos una luz de 5 y 4 metros. Entonces tomamos la mayor, que sería 5 metros, dividimos entre 25 y tenemos un espesor de 20 centímetros. El peso de losa se puede calcular mediante los pesos de ladrillo y de concreto, pero sin embargo el reglamento nos da un valor que podemos usar para este caso, que sería de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Predimensionamiento de vigas principales. Las vigas principales son aquellas que están perpendicularmente a nuestro sentido aligerado. Nuestro sentido, como es vertical, nuestras vigas principales van a ser las horizontales. Entonces nuestras luces son de 6 metros. Tenemos 6 metros entre 12 son 50 centímetros. Y nuestra base va a ser, el ancho de la viga va a ser la mitad del peralte, que en este caso es 25 centímetros. Predimensionamiento de vigas secundarias. Nuestras vigas secundarias son aquellas que son paralelas al sentido aligerado y tenemos una luz de 5 metros que dividida entre 12 nos da un aproximado de 0,42, pero lo redondeamos a 0,45 metros, y nuestra base dividida entre 2 nos da aproximadamente 0,225 nos da, pero el reglamento nos dice que mínimo, el ancho mínimo para una viga es de 25 centímetros, entonces tomamos 25 centímetros. Para el predimensionamiento de columnas tenemos lo siguiente. Nuestras cargas muertas, que son la losa 300, contrapiso 115, loseta 36, tarrajeo 30, y nos da un total de 481 kilogramos por metro cuadrado de carga muerta. Y de igual manera la carga viva, sobrecarga, tenemos 200, porque en mi caso tenemos un proyecto de vivienda y la carga viva es de 200. La tabiquería 150, un total de 350 kilogramos por metro cuadrado. Para las columnas, en este caso la columna de tipo C1 son aquellas que son centradas y tenemos la viga, para la viga principal tenemos la mitad de la luz de la derecha y la mitad de la luz de la izquierda, es decir, en total, un total de 6 metros. Y para la viga secundaria, en la parte de arriba tenemos 4 metros, la mitad es 2, y 5 metros, la mitad 2.5, tenemos 4.5. Sin embargo, en la otra columna también tipo C1 tenemos 5 y 5, que sería un total de 5 también. Entonces tomamos el mayor. El peso de la viga es su longitud por sus dimensiones, por su ancho y por su peralte. Y el tarrajeo, bueno, tarrajeamos la base por su longitud, y tarrajeamos también los costados, que como el peralte de la viga principal es 50 centímetros, menos 20 de losa, queda unos 30 centímetros para tarrajear a cada lado. Igualmente para el peso de la viga secundaria y su tarrajeo. Contamos con un área tributaria de 30, que sería 3, 3, 6 metros, y 2.5, 2.5, 5 metros, 6 por 5, 30. La carga muerta es la carga por su área tributaria, y sumamos también la carga muerta que habíamos calculado anteriormente, igual la carga viva, multiplicado por el área tributaria. Perdón, en este caso, como no tenemos mayor carga viva, cogemos 350 por su área tributaria. Sumamos si tenemos el peso calculado y hallamos el área de columna. En este caso, sacando la raíz para obtener el lado de la columna, obtenemos un poco menos de 45, pero redondeamos a 45 por 45 centímetros.
Lo mismo es para la columna tipo C2 que son excéntricas y las tipo C4, C3 también son excéntricas y C4 es esquinada. Es el mismo procedimiento, sin embargo, acá en la C2, C3 y C4 obtenemos dimensiones menor a 40 centímetros aproximadamente, un poquito menor. Pero para que nos cumpla la inercia de la columna sobre la inercia de la viga, que debe ser mayor a 1.2, he optado por uniformizar todas las columnas a 45 por 45 centímetros cada una. Las zapatas aisladas, como me ha tocado por mis datos, un suelo rígido, tomamos una altura de zapata de 40 centímetros. Para el cálculo de centros de masa, en este caso, como no tenemos irregularidades en planta, tomamos una sola área que sería el total en X por el total en Y, que sería 18 metros y 14 metros. Entonces tenemos los centros, el centroide va a ser a la mitad de cada distancia, 9 metros y 7 metros. Y bueno, con las columnas y todos y los centroides de cada columna también, sumando y dividiendo entre el total de áreas, me da el mismo resultado que en el cálculo del centro de masa para el centro de rigidez. En nuestro análisis de excentricidad, la excentricidad sabemos que es un 5% para X, un 5% de H, no. Tenemos un 5% de B, acá ha habido un error, acá es H y acá es B. En X tenemos 5% de 18, es un 0.90 metros, y para la excentricidad en Y tenemos 0.05, un 5% de 14, que viene a ser 70 centímetros. Para la excentricidad accidental vemos que nos cumple todo porque no tenemos diferencia entre el centro de masa y centro de rigidez. Las cargas para sismo. Los datos, según mis datos personales, tenemos que nos toca una zona 4 en Trujillo. El Z es 0.45, el uso es una vivienda, tenemos un factor U de 1. El suelo S1, tenemos un S de 1. El C, por acá está, el C tenemos 2.46 porque el periodo es mayor al TP pero menor al TL, y se usa la fórmula intermedia, no es 2.5 directamente, sino tenemos que reemplazar los datos. El R es 8 porque no tenemos irregularidades ni en planta ni en altura, así que es 8 directamente. Obtenemos un factor de 0.14 y continuamos al peso. Esto ha sido previamente ya metrado, sin embargo por efectos de tiempo no lo vamos a considerar. Bueno, eso es todo, los pesos, todo. Cortante basal, multiplicamos el peso por el factor, obtenemos la cortante y así las fuerzas de cada piso, que son las que vamos a aplicar posteriormente al SAP. Y lo siguiente son las masas rotacionales y traslacionales, que vamos a usar para el análisis sísmico-dinámico. Estos son los desplazamientos para el análisis estático ortogonal y estático agrietado, que bueno, eso ya lo hemos visto con anterioridad en los proyectos pasados y está un poco de más. Y lo que nos centramos es en el análisis dinámico. Para ello tenemos que usar, como ya mencioné, las masas y obtenemos los siguientes resultados. Tenemos 12 periodos de vibración, 12 modos, porque tenemos una edificación de 4 pisos. Con las cortantes verificamos acá si cumple. Obtenemos 22, la suma, y vemos que es mayor al 80% de la cortante estática. Entonces nos da un OK. Y en sismo en Y igualmente. No es mucha la diferencia, pero de todas maneras cumple. Entonces, para ello hallamos los axiales máximos y los cortantes máximos y los momentos máximos en sismo en Y y sismo en X. Y por lo tanto acá no tenemos que usar un factor de amplificación porque nos cumple. Bueno, el análisis dinámico
hemos tenido los siguientes desplazamientos. Acá, como ya lo ve, nos cumple solamente el primero y el resto no nos cumple. Luego hemos calculado el análisis dinámico agrietado y ortogonal. Para el ortogonal tenemos los siguientes desplazamientos. Esto se hace el 100%, por ejemplo, para el sismo en X usamos el 100% en X y el 30% en Y. Igualmente para el sismo en Y, el 100% en sismo en Y y el 30% para X. Y de esta manera obtenemos los siguientes desplazamientos. Y para el dinámico solamente tomamos un 80% del módulo de elasticidad del material, que en este caso es el concreto de 210, un 80% para las columnas y un 50% para las vigas. Y por lo tanto obtenemos los siguientes desplazamientos. Y acá tenemos un pequeño cuadro comparativo, un pequeño gráfico que nos muestra la diferencia de desplazamientos que tenemos entre cada análisis dinámico, agrietado, ortogonal y dinámico en sí. Podemos ver que va aumentando, ya que en el análisis dinámico ortogonal le agregamos un 30% al sentido contrario y por lo tanto genera un mayor desplazamiento, y en el análisis dinámico agrietado obviamente es mucho mayor porque el material lo empeoramos, le reducimos sus propiedades originales y por lo tanto su desplazamiento va a ser mucho mayor. Eso es todo y gracias, profesor.